Muy buenas tardes, muchas gracias por sintonizar este conversatorio titulado Tú opinas, tú eliges. Mi nombre es Limari Suárez Torres y soy periodista y moderadora del programa de análisis político directo y sin filtro por ABC Puerto Rico. Nosotros hoy contaremos con intérpretes de lenguaje de seña gracias a Ceiba Interpreters. Este evento forma parte de la campaña Es mi turno, liderada por Mentes Puertorriqueñas en Acción, organización que tiene como misión construir una comunidad de agentes de cambio para Puerto Rico. Es mi turno busca generar los foros necesarios para brindar herramientas para que la juventud se involucre, se movilice y tenga una participación activa en los procesos políticos y electorales de Puerto Rico. Es mi turno es posible gracias a las colaboraciones con Furia Inc., Vota Fácil Puerto Rico, Sierra Club Puerto Rico y Sembrando Sentido. Antes de comenzar, queremos agradecer a Metro Puerto Rico, a 9 Millones y a Telemundo Puerto Rico, quienes han colaborado para que este foro tenga mayor alcance. Es importante reconocer que la legislatura de Puerto Rico, compuesta por el Senado y por la Cámara de Representantes, desempeña un papel fundamental en la creación y aprobación de leyes que impactan nuestra vida, así como en la fiscalización del gobierno y la representación de los intereses del pueblo. Por esta razón, hoy le toca el turno a un grupo de aspirantes a la legislatura por acumulación darse a conocer cuáles son sus posturas, entendiendo que no hay suficientes foros para aprender sobre los candidatos a estos puestos electivos. Estaremos escuchando sus propuestas referente a temas y problemáticas identificadas por la juventud en el encuentro de agentes de cambio el pasado mes de mayo y que está plasmado en la Agenda de Juventudes 2024, publicada en julio, y en la que ustedes pueden hacer referencia visitando a www.mentesenaccion.org/esmiturno. Los temas que vamos a estar discutiendo en la tarde de hoy es acción ambiental, calidad de vida, escenario laboral, proceso electoral y sistema UPR. Además, la juventud identificó la corrupción como tema transversal que se ve entrelazado en el resto de los temas, siendo uno de los mayores limitantes que enfrentamos como sociedad. Los candidatos que nos acompañarán hoy son Denis Márquez, quien es candidato a representante por acumulación del Partido Independentista Puertorriqueño, el senador José Vargas Vidot, candidato al Senado de manera independiente, Mariana Nogales Monileni, candidata del movimiento Victoria Ciudadana mediante write-in o nominación directa a la Cámara de Representantes por acumulación, Suanienit Vargas Laureano, candidata a representante por acumulación del Partido Popular Democrático, y Tatiana Pérez Ramírez, candidata a la Cámara de Representantes por acumulación del Partido Nuevo Progresista. Cabe destacar que las candidatas del proyecto Dignidad fueron invitadas a este foro por Mentes Puertorriqueñas en Acción, pero no contaban con disponibilidad para participar. Las reglas del foro son las siguientes. Van a tener una presentación inicial de las y los candidatos que va a durar 1 minuto para sus planteamientos iniciales. Luego tendremos 10 preguntas acorde a los temas mencionados, donde cada persona tendrá 1 minuto para responder. Si el candidato no respondiese lo que se le cuestionó, yo estaré reiterando esa pregunta y tendrá entonces un turno de 30 segundos adicionales para poder contestar. Al finalizar la ronda de preguntas por tema, tendremos una ronda relámpago, donde aleatoriamente les va a tocar una pregunta diferente a cada uno por los 5 temas. Sacaré sus nombres de esto que está aquí, de este espacio, y les tocará contestar la pregunta y tendrán 1 minuto para responder. Para culminar el conversatorio, cada aspirante a la legislatura por acumulación tendrá 1 minuto para ofrecer un mensaje de cierre. De inmediato,
Sin más, vamos a comenzar con la presentación inicial. Recuerde que tienen 1 minuto y el primer turno va para Tatiana Pérez Ramírez, candidata a la Cámara de Representantes por acumulación del Partido Nuevo Progresista. Saludos al pueblo de Puerto Rico, a los que nos están sintonizando a través de las plataformas digitales. Mi nombre es Tatiana Pérez, candidata a la Cámara por acumulación. Es mi primera vez aspirando. Soy la candidata más joven dentro del Partido Nuevo Progresista a la Cámara por acumulación. Soy del pueblo de Camuy, soy maestra de educación especial, tengo una maestría en gerencia y liderazgo y estoy poniendo mi juventud, mi liderazgo y mi empeño a la disposición de todas las puertorriqueñas y puertorriqueños. Creemos que necesitamos gente joven que venga a trabajar con verticalidad, con compromiso y sobre todo por las causas nobles de nuestro país. Así que este próximo 5 de noviembre te invito a que evalúes a cada candidato. En la Cámara por acumulación puedes elegir solamente un candidato. Así que me hago disponible, en sus manos está. Le toca el turno a José Vargas Vidot, candidato al Senado por acumulación de forma independiente. Estoy súper complacido, así que buenas tardes a todos y a todas y gracias a Mentes Puertorriqueñas por esta oportunidad tan importante. Yo soy senador por acumulación de forma independiente y podría decir que soy el senador de las causas perdidas, de lo que nadie atiende, de las poblaciones frágiles y vulnerables, el que recoge precisamente aquellos elementos, aquellas inquietudes que no son espectáculo, que no son comida mediática y en nuestra oficina se convierten precisamente en la posibilidad de hacer viable que la legislatura por fin responda a la gente. Nosotros tenemos como un 30 a 40% de nuestra legislación es por petición, lo que quiere decir que escuchamos al pueblo, escuchamos a los jóvenes, escuchamos a la gente y ese escuchar nos enfrenta al desafío de poder lograr que Puerto Rico tenga por fin un amanecer de esperanza. De inmediato le damos el turno para este mensaje inicial al representante del Partido Independentista Puertorriqueño por acumulación, Denis Márquez. Saludos, buenas tardes a todos los que nos ven por los diversos medios. Mi agradecimiento primero que nada a Mentes Puertorriqueñas por la invitación, pero sobre todo por esa agenda de ideas y de propuestas que tuve la oportunidad de mirar, de leer y de estudiar, que representa una gran aportación a todos y a todos los que aspiramos a la legislatura o cualquier puesto político. Son ideas muy importantes. Estamos aquí para presentar nuestras propuestas, nuestras ideas y también para hablar sobre nuestro historial de fiscalización en la Asamblea Legislativa durante todos estos 2 cuatrienios, que es parte de la función de todo aquel legislador, pero sobre todo de tener siempre el oído en tierra, escuchando a las comunidades, escuchando a la clase trabajadora, escuchando a la juventud y a todos los sectores de Puerto Rico. Esta es una noche muy importante para todos nosotros, pero sobre todo para aquellos que quieran escuchar ideas y propuestas. Ahora le toca el turno a la representante del movimiento Victoria Ciudadana, quien aspira a ser reelecta a la Cámara de Representantes por acumulación mediante nominación directa, y ella es Mariana Nogales Molinelli. Saludos a todas las personas. Es un honor estar aquí para compartir esta conversación sobre los asuntos que le preocupan a la juventud. Nosotros hemos podido identificar unos problemas en la legislatura en términos de la legislación que tenemos que modificar y cambiar, que es el origen de los problemas que estamos enfrentando ahora mismo en el 2024. Estamos hablando de las leyes que se firmaron bajo la gobernación de Luis Fortuño y las leyes que se firmaron bajo el gobierno de Ricardo Rosselló. Que nos quitaron derechos laborales, que cambiaron y trastocaron el sistema de permisos, que establecieron la autoridad de alianzas público-privadas, que se estableció las leyes 20 y 22, que ahora son óbice del desplazamiento y de la falta de oportunidades de adquirir una propiedad y de rentar una propiedad para la juventud en Puerto Rico. Así que tenemos mucho trabajo que hacer. Hemos adelantado alguna de la legislación para eliminar la autoridad de alianzas público-privadas y atender el problema de Luma, entre otros, y para modificar
el sistema de permisos, sacando a la Junta de Planificación y a la Oficina de Gerencia de Permisos de debajo del Departamento de Desarrollo Económico, entre otra legislación, sobre todo legitimación activa ambiental, para que las personas y las comunidades puedan defenderse ante el atropello de los proyectistas que están violando las leyes ambientales. Así que estoy muy ansiosa de comenzar esta conversación. Y ahora el turno le toca a la aspirante a la Cámara de Representantes por acumulación del Partido Popular Democrático, y ella es Suanienit Vargas Laureano. Muy buenas noches, Limaris, y a todos los que nos sintonizan. En especial, muchas gracias a Mentes Puertorriqueñas en Acción por hacerme la invitación. Yo me presento como Suanienit Vargas Laureano, soy natural de Barceloneta y soy la candidata más joven a la Cámara de Representantes por acumulación con 28 años. Para mí es un privilegio estar aquí y hacerme disponible para el país. Estoy aquí porque por mucho tiempo los jóvenes y las mujeres hemos dejado que otros decidan por nosotros y era momento de actuar. Voy a trabajar por el tema de la vivienda y por las personas con diversidad funcional, que es tan importante. Familias como la mía tienen este problema y nadie levanta la voz por ello. Muchísimas gracias. Ahora vamos a comenzar el primer tema ese tema va a ser acción ambiental. Esta pregunta es para todos los candidatos y es la siguiente. En el 2019 se promulgó la Ley 33 del 2019, conocida como la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático en Puerto Rico. Esta busca establecer políticas y programas para fortalecer la resiliencia ecológica. Sin embargo, su implementación efectiva enfrenta constantes desafíos, entre los cuales se resaltan la falta de coordinación entre las agencias del gobierno, la aprobación del plan de mitigación y la corrupción. La pregunta es la siguiente. ¿Qué estrategias tiene su candidatura para garantizar la implementación efectiva de la Ley 33 del 2019, considerando los desafíos que se han presentado y cómo va a medir el progreso de esta ley a medida que pasa el tiempo? El primer turno lo tiene la representante Mariana Nogales Molinelli. Pues mira, yo creo que para poder hacer efectiva la ley 33 de 2019, nosotros tenemos que tener acceso a las comisiones. Y me refiero al trabajo que podemos hacer desde la Comisión de Recursos Naturales y que no se hizo en este cuatrienio. Si uno lleva una constante fiscalización a través de la celebración de vistas públicas, donde comparezcan las agencias, para verificar cómo ha ido la implementación de los distintos requerimientos de esa ley, pues vamos a poder mover el asunto. Y le digo eso porque mi experiencia ha sido que si los legisladores y legisladoras no le damos seguimiento a las agencias, arrastran los pies. Solamente se celebró una vista pública en donde comparecieron la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y, claro, Luma y Genera, donde vimos que todavía la implementación de esa ley y lo que le corresponde en términos de infraestructura está muy atrasado y es algo que nos preocupa. Así que hay que mover el asunto desde la legislatura y desde las comisiones. Muchas gracias. El segundo turno, debo decir, lo tiene José Vargas Vidot. Pues mira, yo creo que no hay que reinventar la rueda. La realidad es que estamos enfrente de un caos total. El Departamento de Recursos Naturales es un desastre. Hemos tenido que llevar a la secretaria prácticamente 2 veces a los tribunales para que responda cosas que son cotidianas. Hay un informe del Comité de Expertos que tiene 2 tomos con 721 páginas, que prácticamente no se ha aplicado absolutamente ninguna de esas recomendaciones. Así que lo que quiere decir es que podemos partir de un cimiento que ya está hecho, ¿no? Y que podemos aludir a que ya hay unos acuerdos que no hieren al sistema partidista. O sea, hay que trabajar con la Junta de Planificación, hay que trabajar las áreas que han sido olvidadas. Y yo creo que es bien importante también señalar que el Partido Independentista Puertorriqueño ha presentado consistentemente
la ley de costa, la insistencia sobre la ley de costa, la moratoria de construcción en las costas, y que nosotros nos afinamos con eso, y yo pienso que eso ya de sí constituye una agenda muy poderosa que Muchas atiende gracias. precisamente lo que la juventud plantea. Muchas gracias. Ahora el próximo turno lo tiene Tatiana Pérez, candidata a representantes por acumulación del Partido Nuevo Progresista. Pues es evidente que ya la ley está creada, no hay que reinventarse. Lo que sí tenemos es que atemperar estos reglamentos para que se puedan cumplir, hacer que las diferentes agencias encargadas de esto trabajen alineadas y trabajen en equipo. Tenemos que fiscalizar más, no tenemos que reinventar nada nuevo, tenemos que hacer que se cumpla la ley a cabalidad para garantizar, ¿verdad?, la calidad ambiental y un desarrollo económico sostenible. Muchísimas gracias. Para finalizar esta ronda, le damos ahora el turno a Suani Enid Vargas Laureano. Bien importante, estamos fallando en el cumplimiento con la ley, especialmente en la parte de la energía. Para el 2050 se supone que tengamos el 100% de energía renovable y definitivamente estamos atrasados con este proceso. Y también estamos enfrentando otro proceso que no lo estamos viendo y es a futuro. La parte de la energía renovable y las placas solares requiere también poner las baterías de litio. Y cuando cumplan con su vida útil, no estamos viendo qué vamos a hacer con esas baterías y dónde las vamos a depositar. Así que hay que impactar también en atender los programas de reciclaje en todos los municipios en colaboración con el gobierno estatal y el gobierno federal para ver qué hacemos con esa situación, porque definitivamente no pueden ser depositadas en los vertederos de Puerto Rico. Muchísimas gracias. Continuamos con el representante del Partido Independentista puertorriqueño, Denis Márquez. Yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer con la ley es garantizar el presupuesto del Comité de Expertos del Cambio Climático y de todos los proyectos de investigación que están realizando. Una de las cosas que atrasó todos estos planes fue que no tenían presupuestos para hacerlo. En segundo lugar, la legislatura de Puerto Rico tiene la responsabilidad de que los 2 tomos que señalaba el compañero, que es la presentación del plan nuevo del cambio climático de Puerto Rico, tenemos la obligación en ley de aprobarlo en la Asamblea Legislativa. Hubo tiempo para aprobarlo, así se lo planteamos a la legislatura, de que ya teníamos el tiempo suficiente para aprobar ese plan, para empezar a implementar todas esas propuestas que están ahí. En tercer lugar, independientemente del plan, ya hay legislación presentada para estos fines, como está la ley de costa, que llevamos mucho tiempo planteándola, la moratoria en las construcciones en Puerto Rico, pero sobre todo mucha legislación que emana de esos estudios. Y obviamente el asunto de movernos hacia la energía renovable es fundamental, pero en la medida que nos plantea el país que lo que quiere es moverse al gas y han descartado realmente la energía renovable, es un gran problema que tenemos que resolver. Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Ahora, la juventud les interesa, en esa misma línea, conocer qué medidas específicas y urgentes proponen cada uno de ustedes en su candidatura para precisamente acelerar la transición hacia las fuentes de energía renovable y de qué manera contempla integrar a las comunidades en este proceso de movernos en la transición de energía renovable. El primer turno lo tiene Suani Enid Vargas Laureano, candidata a representante por acumulación del PPD. Por mi parte, como medida para que se comience el proceso para energías renovables o que se profundice más integrando a las comunidades, yo quiero crear incentivos para que las comunidades, las personas en sus casas puedan adquirir las placas solares para generar su energía y se desconecten del sistema. Especialmente también dejamos a un lado lo que son los condominios, los apartamentos que también necesitan de energía renovable para sus quehaceres. Así que yo promuevo que las nuevas construcciones y las ya existentes se creen unos incentivos para que en las áreas comunes se promueva la utilización de placas solares y así no nos olvidemos de esas comunidades y las comunidades que son casas, también que la comunidad sea quien se empodere y elija cómo establecer las placas solares y que toda la comunidad, los que tengan acceso y los que no, puedan adquirir placas solares.
Muchísimas gracias. Ahora le toca el turno. Continuamos con Denis Márquez del Partido Independentista Puertorriqueño. En el tema de la energía renovable no tenemos que ir muy lejos. Es movernos un momento a Mayagüez y reunirnos con los profesores de energía eléctrica, de ingeniería eléctrica en Mayagüez, que han desarrollado todo un plan para el desarrollo de la energía renovable en Puerto Rico. Empezando con lo que se plantea en la pregunta, las comunidades. Tienen diseñado el mapa de las comunidades más vulnerables en Puerto Rico, las que fueron más destruidas durante el huracán María, y por ahí hay que empezar los esfuerzos del desarrollo de la energía renovable, que sea desde el punto de vista de las microredes alrededor de todo Puerto Rico, fortalecer aquellas subestaciones de la autoridad que tenemos todavía en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica para que se integren a ese modelo de energía renovable, pero también que esa energía renovable no afecte las zonas agrícolas de Puerto Rico. Tiene que verse el asunto de energía como lo que es un derecho humano y no el control a base del lucro. Y eso es lo que nosotros creemos y proponemos. Muchísimas gracias. Ahora le sigue el turno Tatiana Pérez Ramírez, candidata a la Cámara de Representantes por acumulación del Partido Nuevo Progresista. Para garantizar calidad de vida es evidente que necesitamos, ¿verdad?, tener energía limpia, tener el sistema robusto, ¿verdad?, de energía eléctrica, pero también necesitamos el agua potable. El dragado de los embalses de Puerto Rico es un tema que muy poca gente toca. Y hay un estudio del Colegio de Mayagüez que indica que en los próximos 10 años Puerto Rico se puede quedar sin agua. Así que tenemos que mover todos nuestros esfuerzos para canalizar esos dragados de embalses en Puerto Rico para poder garantizarle agua potable a nuestra gente. Obviamente la energía renovable, la forma de poder garantizarle al pueblo que tenga una energía menos costosa, más barata, va a acceder a una calidad de vida mayor, y no solamente para la gente, para los que venimos de a pie, sino también para los pequeños y medianos comerciantes, que también le vamos a garantizar un sistema de energía mucho más económico, garantizando un desarrollo económico potencial para nuestra isla, que es bien importante tocar. Muchísimas gracias. El próximo turno le corresponde a Mariana Nogales Molinelli del Movimiento Victoria Ciudadana. Pues mira, para nosotros poder implementar la política pública energética y la política pública ambiental en cuanto a energías renovables, sin duda que la propuesta de Queremos Sol es la que hay que implementar. Pero a la misma vez tenemos que detener el proceso de gasificación que está ocurriendo a través de la empresa Genera. Sabemos que hay unos intereses particulares que lo que han hecho es proponer la construcción de una nueva planta de gas, cambiar las generadoras para que utilicen gas natural o gas metano, que es lo que es, y poner en peligro a la gente. Hay una propuesta donde a través de la energía solar podemos tener unos espacios divididos, segmentados, para que la energía no esté centralizada y de esa manera podamos tener espacios de energía cuando en una parte del país se afecta. Pero no solamente debemos desarrollar la energía solar, sino que también debemos fortalecer la energía hidroeléctrica. Gracias. Y aquí, pues, hay mucho trabajo que hacer. Muchísimas gracias. Para finalizar esta ronda, pasamos de inmediato con José Vargas Vidot, candidato al Senado por acumulación de forma independiente. Definitivamente hay que trabajar con el plan integrado de recursos del negociado de energía, porque hay que insistir, y aquí yo no quiero ser el malo de la película, ¿verdad? Pero realmente las juventudes y el pueblo puertorriqueño tiene que insistir que ese negociado incluya la energía renovable y no el gas y los combustibles fósiles. Eso es una realidad concreta. O sea que si nos levantamos acudiendo a la comunidad para que se eduque en aprender folletos y repetirlos, pero no en una acción directa y proactiva para detener precisamente el que los recursos que se asumen como para solventar, salir de la energía fósil, se queden, pues, por lo mismo va a pasar, que lo mismo que construimos en un lado se va a destruir con permisologías que atienden a grandes intereses y que van por encima de nuestras posibilidades de verdad convertir al país en un ejemplo de energía renovable. Muchísimas gracias a los 5. Ahora vamos a continuar con el próximo tema, que es calidad de vida. Se ha reportado un aumento de trastornos de ansiedad en la juventud.
Entre los factores detonantes se encuentran los eventos atmosféricos, la pandemia del COVID-19, la inestabilidad de la red eléctrica, el costo de vida, entre otros factores. ¿Cuál es la propuesta de cada uno de ustedes para atender la salud mental de forma urgente dentro de las escuelas y las universidades? El primer turno corresponde a Tatiana Pérez Ramírez del Partido Nuevo Progresista, candidata a representante por acumulación. Es evidente que el problema de salud mental es un tema bien abarcador dentro de nuestra juventud. Yo, como proveedora de salud mental en AMSCA, por los últimos 7 años, lo vi, lo sentí en las comunidades y en las escuelas. Tenemos que legislar para que haya más recursos en las escuelas, en las universidades y en las comunidades principalmente. Necesitamos que nuestros trabajadores sociales, nuestros psicólogos, se les remunere de la manera correcta, porque son los que están llevando y sosteniendo la carga, ¿verdad?, social de Puerto Rico. Así que necesitamos implementar centros para que nuestros jóvenes y nuestros niños puedan tener un lugar donde puedan, ¿verdad?, ir a llevar su ansiedad, su depresión, y puedan ser escuchados y atendidos de una forma eficaz y de una forma responsable. Así que tenemos que trabajar, así como hay centros, ¿verdad?, para atender a adultos, necesitamos centros para atender a nuestros niños. ¿Sabes lo que es escuchar a un niño de 7 u 8 años sufrir de ansiedad y que tenga depresión? Eso para los años 80 y 90 no se veía, pero lo estamos viendo por los problemas sociales que tanto afectan. Tenemos que brindarle las herramientas a la familia para que estas cosas no sigan pasando. Así que mi compromiso, créanme, que es prioridad la salud mental. Atender la salud mental de nuestros niños y de nuestros jóvenes es prioridad para mí, porque si tenemos jóvenes sanos, vamos a tener adultos responsables y sanos y vamos a tener una mejor calidad de vida y una mejor sociedad. Muchísimas gracias. Ahora sigue el turno para Suani Enid Vargas, candidata a representante por acumulación del Partido Popular Democrático. El problema de salud mental en el país es bien importante y cada vez lo notamos más y es más visible, al menos le damos la atención que amerita. En el Departamento de Educación tenemos que asegurarnos que estén los psicólogos escolares, que estén los trabajadores sociales para atender todas las escuelas y que tengan la capacidad, ¿verdad?, de atender la población estudiantil. Tenemos que trabajar también en colaboración con el gobierno estatal, el Departamento de Educación con AMSCA, y asegurarnos que no haya la politiquería que ha habido este cuatrienio en AMSCA. AMSCA se convirtió en el refugio de la juventud progresista. Así que tenemos que concentrarnos, que estén las personas capacitadas para atender temas tan importantes como es la salud mental de los niños, los jóvenes y toda la población, ¿verdad?, de universitarios y nuestros adultos mayores también, que no los podemos dejar fuera, que la soledad muchas veces incide en problemas de salud mental. Muchísimas gracias. Prosigue la candidata del movimiento Victoria Ciudadana mediante nominación directa, Mariana Nogales. Pues mira, nosotros hemos visto cómo se ha ido deteriorando la calidad de vida en todo Puerto Rico. Se dice que desde la generación X, que es mi generación, uno no tenía la certeza de que lo que iba a estudiar era en lo que iba a trabajar. Y eso en las próximas generaciones se ha agudizado. La gente no tiene certeza de que va a tener una vivienda segura. La gente no recibe un servicio educativo adecuado y la gente no tiene una alimentación adecuada. Cuando nosotros fortalecemos todas las condiciones de vida, nosotros mejoramos la salud mental. Y cuando hablamos de salud mental, no solamente debemos estar hablando de psicólogos y de psiquiatras, debemos estar hablando de darle seguridad a la juventud de que van a tener una vida buena y que van a poder realizar sus proyectos de vida. Muchísimas gracias. El próximo turno es para Denis Márquez, candidato a representante por acumulación del Partido Independentista Puertorriqueño. Claramente la salud mental, al igual que la salud física, está muy vinculada a la realidad ambiental, física, económica y social de Puerto Rico. Por lo tanto, de manera primaria hay que reestructurar, hay que cambiar el país para lograr en muchas instancias una mejor calidad de vida física y calidad mental. En segundo lugar, en cuanto al tema de la salud mental, obviamente hay que trabajar con el tema de la estigmatización de la salud mental todavía en Puerto Rico a las alturas del siglo XXI. Y hay que trabajar el tema de la condena que es
tener enfermos mentales en tu familia e iniciar un proceso en los hospitales de Puerto Rico. Por lo tanto, un plan universal de salud que crea en que todos los tipos de enfermedad son importantes va a fortalecer esa área de la salud mental. Y cuando hablamos de ansiedad y cuando hablamos de depresión, que ya están subiendo a doble dígito en Puerto Rico, según los últimos estudios, tiene que ver también con la realidad social de Puerto Rico, con la violencia en el país, con los problemas de desigualdad social, con tantos otros problemas que tiene que ser un análisis y un trabajo transversal para atender cada uno de estos problemas. Continúa y finalizamos esta ronda con José Vargas Vidot, candidato al Senado de forma independiente. Yo no puedo hablar de la salud mental en forma abstracta. 950,000 personas en este país tienen algún tipo de padecimiento emocional que no es atendido precisamente porque nosotros vivimos bajo el secuestro de un sistema de salud monopolizado por la APS. Es un sistema que no tiene puerta de entrada. Aquí no hay un concepto de salud primaria en el área de salud mental, de tal manera que la prevención sea uno de los elementos puntuales del sistema. Nosotros tenemos cerca de 160,000 personas con problemas de adicción y solamente tenemos 6% de espacio de tratamiento. Y cuando se habla de salud, de psicología escolar, veamos que ahora se privatiza precisamente para desvirtuar cuál es la realidad de entender que es necesario en forma muy temprana identificar cuáles son los determinantes sociales que llevan a una persona a un problema de salud mental. El mes pasado nada más tuvimos 35,000 llamadas a la línea Paz. Eso es importantísimo, más de casi el 60% idealizaciones suicidas. Eso quiere decir que nuestro país está desprovisto totalmente de un sistema primario de prevención y de un sistema secundario. Es importante legislar sobre eso. Ahora paso a una próxima pregunta y la premisa es la siguiente. Según el índice de asequibilidad de la vivienda preparado por estudios técnicos, el promedio de renta mensual aumentó de $800 a $2,341 en los últimos 5 años. Mientras que en los pasados 3 años, los puertorriqueños han perdido 42% de su capacidad para comprar una residencia. Uno de los factores influyentes es el alza de alquileres a corto plazo, afectando de manera directa a la juventud del país que busca alquilar o comprar aspirando a tener una vivienda digna y segura. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de políticas propondría para asegurar que la juventud pueda acceder a viviendas asequibles? ¿Y cómo abordaría los vacíos legales en los arrendamientos y los topes de alquileres para prevenir la especulación inmobiliaria? El primer turno de este turno, valga la redundancia, es del candidato al Senado de forma independiente, José Vargas Vidot. Definitivamente nosotros estamos otra vez nuevamente secuestrados por políticas malas. Y es que no hay rodilla en el Senado ni en la Cámara como para aprobar los montones de proyectos que se han presentado precisamente para atajar esa problemática. Sin embargo, yo creo que hay una esperanza y es que sean las comunidades las que se levanten para usar algunas herramientas que han sido muy eficaces. Por ejemplo, el desarrollo de Community Land Banks, que se está desarrollando, por ejemplo, en Toa Baja, el desarrollo de Community Land Trust, el desarrollo de lo que se llama el Main Street Grants, que logra que las municipalidades puedan agarrar todas esas viviendas y negocios que están abandonados y convertirlos precisamente en viviendas, siendo el municipio el principal realtor. Entonces, hay formas desde la comunidad, porque no hay voluntad, no ha habido voluntad para ponerle un cortapisas al asunto de esos alquileres y del acaparamiento que han tenido precisamente a raíz de estos decretos que han tenido estas personas del extranjero, quitándonos a Puerto Rico, quitándonos nuestra tierra y quitándonos las posibilidades de tener una vivienda permanente, accesible y decente. Muchas gracias. El segundo turno es para Denis Márquez, candidato por acumulación a la Cámara de Representantes por el PIB. Bueno, varios temas dentro del tema de la vivienda que nos presenta la pregunta. Vamos a empezar por los alquileres a corto plazo. No hubo la valentía en la Cámara de Representantes y en el Senado de Puerto Rico de declarar que es una actividad comercial. Los grandes intereses fueron los que triunfaron con esta legislación. Lo único que aprobaron fue
poner impuestos a nivel municipal. ¿Por qué eso es importante? Porque eso establece los parámetros de cuándo los alquileres razonables son realmente, los alquileres a corto plazo, debo decir, son realmente en una casa que necesita esos ingresos o cuando se convierte en un comercio. En segundo lugar, aquí la ley de alquileres razonables que se derogó en la década de los 90, hay que regresar a ella y modernizarla para que haya un mínimo de alquileres para muchas personas en Puerto Rico. Y obviamente hay que trabajar el desarrollo del movimiento cooperativo para seguir continuando con cooperativas de vivienda, pero de igual forma el Estado tiene que incentivar a través de las miles de casas abandonadas que la banca comercial las tiene secuestradas para seguir lucrándose de ellas como un gran mecanismo para el desarrollo de nueva vivienda ya construida para la gente joven de este país. Muchísimas gracias. Prosigue el turno la candidata a la Cámara de Representantes por acumulación del Partido Nuevo Progresista, Tatiana Pérez. Tenemos un problema de estorbos públicos en los diferentes municipios. Son los alcaldes y las alcaldesas de Puerto Rico que tienen el acceso a estas viviendas que son estorbos públicos. Desde la legislatura podemos legislar incentivos y, ¿verdad?, de financiamiento justo y propio para que nuestros jóvenes puedan acceder a estos, ¿verdad?, a estos estorbos públicos como una opción de su primer hogar. Así que tenemos que trabajar de la mano. La legislatura tiene unas facultades. Tenemos que buscar las herramientas, aunar esfuerzos con los municipios para poder entonces proveerle a nuestros jóvenes calidad de vida y un hogar y un techo seguro. Pero las cosas se hacen alineadas y organizadas. Hay cosas que desde la legislatura no se pueden hacer, pero legislando bien y llevando un mensaje claro y conciso a nuestros alcaldes, creemos que podemos tener techo seguro para nuestros jóvenes. Muchísimas gracias. Continúa el próximo turno para Mariana Nogales Molinelli. Pues nosotros el 2 de marzo del 2022 presentamos el proyecto de la Cámara 1242 que crea la Ley para la Estabilización de Rentas en Puerto Rico. Este proyecto de ley lo que hace es que evita que hayan esos aumentos exorbitantes en el costo de las rentas y también le garantiza unos derechos al inquilino en cuando se va a hacer remodelaciones, cuando se va a vender la propiedad, tiene que haber unos derechos que se le garantizan a los inquilinos. Y este proyecto de ley está basado en la Ley de Alquileres Razonables, que fue abolida y derogada por Pedro Rosselló en el 1995, si mal no recuerdo. Pero eso solo no arregla la situación de vivienda para los jóvenes y ahí hace falta la regulación de los alquileres a corto plazo y también tenemos que ver cómo el sistema de permisos protege lo que son las zonas residenciales. Así que hay mucho que hacer en ese tema. Muchísimas gracias. Continúa el turno, finaliza esta ronda. Suani Enid Vargas, candidata por acumulación a la Cámara de Representantes del PPD. Mucho se habla de ¿verdad?, de limitar los Airbnbs, pero no hablamos de que para regularlo se necesita la competencia. Y en Puerto Rico ha crecido el turismo, pero nos faltan habitaciones de hotel para todos esos turistas que vienen del extranjero y para nuestros turistas de aquí de Puerto Rico que quieren hacer turismo interno. Así que la regulación de los Airbnbs viene con la creación de habitaciones de hotel. Así que tenemos que tener eso bien claro. El tema bien importante, que es un tema que desde el principio de mi campaña lo he tocado, y es el tema de las viviendas. No queremos gente sin casa ni casas sin gente. Y en Puerto Rico, a través de toda la isla, vemos los estorbos públicos que están por montones. Y el tema para tocarlos es que el proceso es bien oneroso para los municipios y es bien largo. Así que desde la Cámara de Representantes yo quiero que se enmiende ese código municipal para darle más poder a los alcaldes de que puedan acceder a esos estorbos públicos para convertirlos en viviendas de interés social y pequeños y medianos negocios para puertorriqueños. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a nuestro tercer tema que vamos a estar abordando, que tiene que ver con los aspectos del escenario laboral actual. La juventud destaca la desconexión entre el costo de vida y los salarios actuales, al igual que expresan su frustración al ver la discrepancia entre su formación académica y la remuneración que reciben. Según la encuesta de la comunidad del negociado del Censo Federal, entre el 2018 y 2022,
La deuda promedio de un estudiante se estimó en $28,242, mientras que la mediana de ingresos de un hogar en Puerto Rico se situó en aproximadamente $24,000, una disparidad de $4,000. La pregunta para todos ustedes es, ¿qué políticas implementaría su candidatura para aliviar esta carga financiera y facilitar el acceso a empleos que promuevan una remuneración acorde con el costo de vida? El primer turno corresponde a Denis Márquez del Partido Independentista Puertorriqueño. Yo le añadiría a la pregunta el que miles de jóvenes no tengan que salir de este país luego de que se gradúan de universidad porque no tienen trabajo en este país. Por lo tanto, hay que, como hemos señalado en el programa de gobierno Patria Nueva, estamos hablando del centro y la creación de todo un centro de empresarismo puertorriqueño, que además de crear nuevas empresas, obviamente va a crear nuevos empleos en Puerto Rico. Y de igual forma, en el elemento de la reforma laboral, si bien es cierto, se adelantaron unos asuntos para regresar a unos derechos de la clase trabajadora que ya se habían conquistado, los que salieron más perjudicados, términos probatorios, términos de horas extras, términos de las horas de trabajo, fueron la juventud de Puerto Rico, vacaciones y enfermedad, que le aplica a otros modelos, que eso lo que provoca es que no se trabaje en muchas de esas áreas. Y en la medida que haya un desarrollo económico, tiene que haber también un desarrollo de nuevos sueldos para que vaya aumentando. Y el tema de los préstamos de tanta gente joven para poder estudiar es un tema que hay que legislar sobre el tema de garantizar el acceso a los servicios de muchos de esos jóvenes, al servicio público, a cambio del pago de esos préstamos. Prosigue el turno para José Vargas Vidot, candidato al Senado de forma independiente. Yo creo que poco haríamos si estuviéramos hablando todo el tiempo de nuestras aspiraciones. Porque la realidad es que nosotros podemos y nosotras podemos ir al Senado y a la Cámara y presentar todas las medidas del mundo. Y sin embargo, si hay un caucus que secuestra la democracia y decide quién es que va, qué es lo que se va a aprobar o no, entonces estamos haciendo absolutamente nada. Sin embargo, es bien importante señalar que sí se han adelantado cosas. Por ejemplo, Héctor Ferrer, junto a Héctor Ferrer y todos los partidos básicamente trabajamos para la ley de salario mínimo. Es 10.50, no es lo ideal, pero es un camino hacia la justicia laboral. Lo segundo es que hay un reclamo sobre las licencias de maternidad, de paternidad, que son importantes para que el joven o la joven se sienta acogido en su centro de empleo. Esa licencia de paternidad que se equipara en el sector privado con el sector público, la licencia de maternidad que se equipara en ambos lugares, la licencia para la maternidad subrogada, todos esos son elementos importantes que se han trabajado, pero ¿dónde están? Amarrados precisamente a las ideologías vacías y vagas, llanas y superficiales, que no nos permiten echar hacia adelante absolutamente nada. Muchísimas gracias. Continuamos con la candidata del Partido Popular Democrático a la Cámara de Representantes por acumulación, Suani Enid Vargas Laureano. Es bien importante que como gobierno nos enfoquemos en la dotación convertible, que desde la universidad se le provea a esos estudiantes la oportunidad de que se incentiven sus estudios, pero se retengan aquí en Puerto Rico, que se queden en Puerto Rico una cierta cantidad de años para devolvernos, ¿verdad?, ese subsidio que se le dio a sus estudios. Así retenemos estudiantes de medicina, enfermeros, que necesitamos tanto esa primera defensa en el país. Y otra cosa bien importante, en la plataforma de gobierno del Partido Popular se aprobó el Fondo de Retención Puertorriqueña para todas esas posiciones de específicas, profesionales específicos que se nos están yendo por salario, que sean competitivos a través del Código de Incentivos, fomentar que hayan salarios competitivos y se queden aquí en Puerto Rico. Muchísimas gracias. Y el cuarto turno continúa con Mariana Nogales Molinelli de Victoria Ciudadana. Pues mira, para mejorar las condiciones de vida y de empleo de los jóvenes, cosa de que se puedan quedar aquí en Puerto Rico, es fundamental que nosotros logremos la reforma universitaria. Y no solamente
lo que se propone ahí y despolitizar, ¿verdad?, la universidad, sino que es fundamental que nosotros garanticemos la fórmula de la universidad y que reduzcamos el costo de la matrícula. En el día de hoy, precisamente en una vista, el Departamento de la Familia indicó que está le va a pagar los préstamos estudiantiles a los trabajadores sociales que se comprometan con trabajar 2 años en el Departamento de la Familia. Esa es una medida que también la deberíamos aplicar y se hizo en Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico enviaba a los jóvenes a realizar maestrías y otros estudios para entonces que trajeran ese conocimiento a Puerto Rico. Aquí en el caso de los profesionales de medicina, médicos, enfermeros, etcétera, que nosotros queremos retener, nosotros en vez de ofrecerle unos decretos del 4%, que es lo que se está proponiendo, lo que deberíamos hacer es pagar esos préstamos estudiantiles para que se queden trabajando aquí. Muchísimas gracias. Culminamos esta ronda con Tatiana Pérez Ramírez, candidata a la Cámara de Representantes por acumulación del Partido Nuevo Progresista. Primero que nada, tenemos que desarrollar un plan económico real y sostenible donde todos tengamos oportunidad de crecer. Tenemos que fomentar la agricultura local, tenemos que fomentar y brindarle las herramientas al pequeño y mediano comerciante, sacar la burocracia del sistema de permisología para que nuestros pequeños y medianos comerciantes, estos jóvenes, estas mujeres que quieren emprender, puedan tener la vida más fácil. Así podemos tener, ¿verdad?, una ventaja laboral, podemos desarrollar trabajo y podemos crear comerciantes y podemos crear una economía robusta y sólida. Creo que tenemos que crear un plan. Esa es la idea. O sea, no podemos seguir quejándonos, tenemos que traer propuestas, tenemos que traer cosas concisas y precisas y tenemos que tener la voluntad de trabajar con lo que hay. No le podemos dejar todo a las manos del gobierno. Tenemos que buscar otras herramientas, ¿verdad? Y diversificar la economía para que Puerto Rico pueda seguir produciendo y pueda seguir desarrollándose. Voy a repetir la pregunta porque no me queda del todo clara si ha respondido, y la pregunta era ¿qué políticas implementaría su candidatura para aliviar la carga financiera de los jóvenes y facilitar el acceso a que ellos tengan un empleo que lo que ganen, la remuneración, vaya acorde con los costos de vida? Tiene 30 segundos. Tenemos que crear un plan económico real, ¿verdad? Un plan real y sustentable que podamos tener todos la oportunidad de crecer. Tenemos que fomentar y quitar la burocracia a los pequeños y medianos comerciantes. Cuando le quitamos la burocracia, permitimos que estos jóvenes puedan tener el acceso a abrir sus negocios, a tener un empleo, ¿verdad? Y a poder proveer un empleo a nuestros jóvenes y poder fomentar, ¿verdad?, un desarrollo económico en la isla, que es lo que produce el dinero. Muchísimas gracias. Ahora retomando el contexto de la pregunta anterior, donde las dificultades económicas para la comunidad estudiantil son evidentes y es fundamental promover oportunidades de desarrollo profesional e internados de trabajo para que los jóvenes que les sean, ¿verdad?, a ellos accesibles y también de calidad. La pregunta es la siguiente: ¿qué medidas concretas propone, debo decir, su candidatura para promover la ley de internados justos y garantizar su implementación en el sector público, pero también en el sector privado? Y comenzamos esta ronda de preguntas la respuesta con Tatiana Pérez Ramírez del Partido Nuevo Progresista. Tenemos que hacer una revisión y tenemos que fomentar que a nuestros jóvenes profesionales, ¿verdad?, que van a tener esa primera experiencia laboral, se le pueda remunerar monetariamente. Eso no es algo que está contemplado, ¿verdad?, dentro de la ley. Creo que ese sería el primer paso que tenemos que brindarle a profesionales como enfermeros, a profesionales como trabajadores sociales, a los profesionales, los mismos médicos dentro de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de ciencias médicas, pero también irnos al área privada para poderle proveer esas herramientas y que estas experiencias no solamente vengan cargadas y nutridas de información, sino también de una remuneración económica como todos nosotros los jóvenes merecemos. Muchísimas gracias. Continúa el segundo turno para Mariana Nogales Molinelli del Movimiento Victoria Ciudadana.
Pues precisamente desde la oficina de nuestro compañero José Bernardo Márquez se presentó un proyecto que se convirtió en ley. Es la Ley 114 del 22 de diciembre de 2022, la Ley de Internados Justos de Puerto Rico. Y esa ley propone que se amplíen las oportunidades de internados para los estudiantes, específicamente los estudiantes que salen, que están en escuela superior o que se acaban de graduar, y que esas prácticas, cuando no son parte del trabajo voluntario, sean remuneradas de manera justa. Así que eso les contaría a los jóvenes y a las jóvenes como experiencia profesional, que sabemos también que es uno de los requisitos cuando hay una oferta de trabajo. Así que ese paso ya está adelantado. Lo que tenemos que hacer es fiscalizar que se implemente de manera adecuada esa ley. Muchísimas gracias. Continuamos con la candidata a la Cámara de Representantes por acumulación del Partido Popular Democrático, Suani Enid Vargas Laureano. Desde el Senado de Puerto Rico, la senadora Migdalia González ha promovido la creación de internados. Se creó el internado Belda González en la Procuraduría de las Mujeres para hacer posible que estén jóvenes allí en funciones laborales, pero trabajando desde ya y cumpliendo con la ley que menciona la compañera Mariana Nogales. También se están creando iniciativas nuevas que quedaron pendientes, pero conmigo desde la Cámara de Representantes tendrán una aliada para que todos esos internados que se creen cumplan con las debidas leyes. Muchísimas gracias. Prosigue el turno para José Vargas Vidot, candidato independiente al Senado. La ley 114 del 2022, el problema que tiene, que no es, o sea, el problema es la difusión de la ley, la implementación y cómo se operacionaliza. No se ha hecho ningún esfuerzo para que una ley tan importante como esa se haga visible para solventar precisamente el problema que quiere atender. Lo segundo es que yo formalmente estaría estableciendo un requisito para todas las universidades de que los cursos y los currículos correspondan a un elemento de empleabilidad. Hay muchísimos lugares en donde están ofreciendo cursos y currículos que no tienen pertinencia con la sociedad. Nosotros, por ejemplo, hemos presentado, y es ley, una emancipación especial en las cooperativas para que los jóvenes de 18 años puedan utilizar los productos de la cooperativa, puedan comprar su primer carro, puedan tener el crédito que necesitan. O sea, hay una serie de elementos que sí se pueden hacer. Primero, lograr que el WIPR, empresas privadas, se integren a la ley 114. Y segundo, que hay otros elementos que tienen que ver con empleabilidad y ofrecimiento que deben de ajustarse a la realidad de nuestro país. Muchísimas gracias. Finalmente culminamos esta ronda de preguntas con el candidato a representante por acumulación del PIB, Denis Márquez. Yo primeramente quería hacer una aclaración, añadir algo que dijo Mariana, pero que hay que añadir, que es que esta ley es que le hace justicia a los jóvenes que hacen internado, que antes eran utilizados como empleados y no recibían ninguna compensación. Ese es el primer mandato que hace la ley y que por eso todos la apoyamos. En segundo lugar, aquí hubo un atraso del Departamento del Trabajo para hacer el reglamento de la ley. Por lo tanto, estamos en el 2024 y ahora que se está empezando a conocer el reglamento. Wow. Y a la pregunta específica, hay que promover que el gobierno, conjunto con la universidad, que tiene múltiples internados. Cuando yo estaba en la práctica privada de la profesión, tuve múltiples internos a los cuales le pagaba antes que existiera esta ley, como parte de ese desarrollo en las diversas profesiones para que hagan esos internados y para que les sirva de experiencia en el resumen. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar al cuarto tema de la noche y tiene que ver con el proceso electoral. A 33 días de las elecciones generales, el proceso electoral es un tema de mucha importancia para la juventud. Las deficientes ejecutorias de la Comisión Estatal de Elecciones en las elecciones del 2020 y lo que va del presente ciclo electoral han abonado a una desconfianza por parte de la ciudadanía en cuanto a la capacidad para organizar y ejecutar elecciones libres, democráticas y participativas. La pregunta para todos ustedes es: ¿a qué le atribuyen
este desmerecimiento institucional y qué proponen para devolverle la confianza a la ciudadanía sobre sus procesos electorales. El primer turno de esta ronda de preguntas le corresponde a la candidata a la Cámara de Representantes por acumulación del Partido Nuevo Progresista, Tatiana Pérez Ramírez. La Comisión Estatal de Elecciones se compone de todos los partidos políticos que estamos aquí presentes. Es cierto que la Comisión Estatal de Elecciones tiene espacio para mejorar. Tenemos que buscar unas opciones para que sean de una forma más rápida y más inmediata. Mas, sin embargo, los jóvenes tienen que entender cómo funciona esto. Los partidos principales que llevan el esfuerzo de la Comisión Estatal de Elecciones es el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático. Mas, sin embargo, se han abierto unas plazas para que el Partido Independentista y otros partidos puedan presentar, ¿verdad?, tener empleados allí para poder avanzar y adelantar nuestro sistema de elecciones, mas sin embargo no lo hacen. Hace unos días pasados escuché a una candidata del Partido Independentista decir que $1,300 no recompensaba, ¿verdad?, que el Partido Independentista llevara un empleado allí. Mas sin embargo, la carga se la dejan al Partido Nuevo Progresista y al Partido Popular y ellos sí tienen que asumir ese salario. Mas sin embargo, vienen después a decir que el Partido Nuevo Progresista es el responsable de todo este desbarajuste. Más sin embargo, tenemos representación de todos los partidos. Yo invito a que el Partido Independentista pueda llenar esos 60 espacios que están disponibles en la Comisión Estatal de Elecciones para que este proceso sea uno transparente, uno organizado y uno de calidad y de altura para el pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias. Prosigue el turno con Mariana Nogales Molinelli del Movimiento Victoria Ciudadana. Pues mira, desde hace tiempo se ha estado indicando que hay un déficit presupuestario en la Comisión Estatal de Elecciones. Eso es uno de los asuntos. Pero también el Código Electoral del 2020 ocasionó unos problemas de democracia en la Comisión Estatal de Elecciones. Y actualmente el Partido Nuevo Progresista es quien controla lo que se hace en la Comisión Estatal de Elecciones, porque las decisiones que deben tomar todos los comisionados, cuando no hay unanimidad, quien decide es la presidenta. Y la presidenta, obviamente, aunque es una presidenta alterna, está vinculada al Partido Nuevo Progresista y usualmente, en vez de decidir con la mayoría, las decisiones van con lo que decida el Partido Nuevo Progresista. Así que pues hay un problema de democracia. En segundo lugar, se ha estado arrastrando los pies en asuntos tan importantes como la depuración de la lista de electores y que eso trae las dudas de cuán limpia puede ser la elección. Muchísimas gracias. El tercer turno es para el candidato del PIB, Denis Márquez. El problema principal de la Comisión Estatal de Elección es el Código Electoral del 2020, que rompió, al igual que las leyes anteriores, con aquello que se había logrado durante muchísimos años, que era el consenso electoral. ¿Qué significaba esto? Que se sentaban en una mesa todos los partidos políticos y trataban de buscar un consenso para aprobar una legislación que todo el mundo estuviese en la gran mayoría de los asuntos de acuerdo. Cosa que intentamos nuevamente en la Cámara de Representantes, buscando el consenso de todos los partidos políticos, pero no hubo la alternativa que se aprobara porque el PNP no lo quiso aprobar. Y una de las razones también de muchos de los problemas que ha tenido de esa ley del 2020 es que eliminó la obligación de la Comisión Estatal de Elecciones de inscribir en las escuelas a los jóvenes puertorriqueños. Por eso tuvimos que hacer esa gran campaña para que miles y miles de jóvenes en Puerto Rico fueran a sacar su tarjeta electoral, se fueran a inscribir. Y de eso es que se trata este proceso electoral, de buscar alternativas para todo el mundo. Pero hay que transformar, y la invitación, más que el ataque, que es una de las reglas de este debate, es la invitación a buscar el consenso para hacer una nueva ley electoral, comenzando el próximo cuatrenio. Muchísimas gracias. El próximo turno será para José Vargas Vidot, candidato independiente al Senado. Definitivamente nosotros tenemos que propiciar un diálogo serio para lograr una ley de consenso, porque ahora mismo la imposición, lo que hay es una ley
estructurada de imposición de un partido hacia todo el mundo. La compañera dice que todo el mundo está representado. Yo no estoy representado. Yo soy invisible. Y yo arrastro una cantidad importante de personas que son votantes y yo soy invisible en todos los sentidos de la palabra. Y lo han hecho a propósito. Es decir, yo puedo decir en este debate que la democracia en Puerto Rico se termina cuando se abren las puertas de la Comisión Estatal de Elecciones. Adentro no hay democracia. Afuera hay un aguaje, pero adentro no hay democracia. Yo creo que hay que empezar a dialogar sobre ese asunto porque en realidad yo creo que poco a poco, mientras más se expresa la juventud buscando participación, el sistema entonces cierra más las puertas y eso no debe pasar. Ahora finalizamos esta ronda con Suani Enid Vargas Laureano, candidata a representante por acumulación del Partido Popular. Nuestro sistema electoral era elogiado por todo el planeta. Ahora, luego del código electoral impuesto en el 2020 por el PNP, pues deja mucho que desear. Yo recuerdo cuando hicimos manifestaciones, el Partido Popular, pidiéndole a la gobernadora de entonces, Wanda Vázquez, que no firmara el código electoral vigente. Eso no terminó en nada. El PNP quería dominar las elecciones y lo logró. Así que queda en nosotros la próxima legislatura hacer consenso y dominar el tema en la discusión pública para derrotar al PNP, que sin duda alguna quiere seguir presidiendo la Comisión Estatal de Elecciones y dominando todo el proceso electoral para terminar con la democracia del país. Muchísimas gracias. En las pasadas 3 elecciones, los gobernadores han salido electos con menos del 50% de los votos. En el 2020, el ganador obtuvo un 33% del apoyo del electorado. La pregunta para todos los candidatos es, ¿consideran ustedes que la democracia está en juego cuando no se gobierna con el aval de la mayoría, más solo con una pluralidad de votos? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es su postura en cuanto a métodos alternos de votación que aseguran un mandato de mayoría como lo es la segunda vuelta o el voto por preferencia? El primer turno comienza con José Vargas Vidot, candidato al Senado de forma independiente. Yo definitivamente tengo que afirmar que nuestra democracia está mal servida. Y yo creo que estamos enfrente de lo que podría llamarse una democracia decadente. Posterior al verano del 19, nosotros presentamos la resolución concurrente 81, que ordenaba una asamblea de delegados, una asamblea constituyente de delegados, precisamente para revisar toda la Constitución, porque si lo hacemos por enmienda, estaríamos limitados a 3. Y en esa discusión se supone que hubiéramos podido lograr esos consensos, por ejemplo, la elección que el Departamento de Estado esté ocupado por alguien elegido, por la elección de un vicegobernador, la segunda vuelta. Son elementos importantísimos que fortalecen precisamente una democracia decaída como la de nuestra. Eso no pasó. Lo que pasa es que cualquier cosa que intente eliminar la fosilización de nuestro sistema electoral en favor de grandes intereses va a ser destruido por esos mismos intereses. Muchísimas gracias. Continuamos el turno con Tatiana Pérez Ramírez, candidata a la Cámara de Representantes por acumulación del Partido Nuevo Progresista. Nuestro sistema electoral es un sistema basado en la democracia, un sistema americano, donde garantiza que el más voto que saca es el que, ¿verdad?, el que va a prevalecer. Más sin embargo, puede sonar atractivo esto de la segunda vuelta, pero esto en Puerto Rico no va a funcionar. Podemos ver ejemplos como Perú y Ecuador, con una inestabilidad que usted puede observar, busque en las redes sociales, busque en Google, ¿verdad?, cómo estos países operan y si es funcional o no. Yo creo que nuestro sistema es justo. El puertorriqueño sale a ejercer su derecho a votar. Tenemos el voto por correo, tenemos el voto a domicilio, tenemos el voto adelantado, tenemos el voto ausente. Tenemos diferentes mecanismos para que la democracia impere y para que el puertorriqueño y la puertorriqueña pueda salir a votar. Así que el más electores que lleve, ese es el que prevalece y ese es el que va a gobernar. Aunque sea con menos del 50%. La mayoría es la que manda. Perfecto. Muchísimas gracias. Continuamos. El tercer turno es para la candidata de Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli. Sin duda, es ilógico que un gobernador que ganó con un 32% sea quien esté dirigiendo el destino del país
cuando la mayoría de las personas no votaron por él. Por eso el mecanismo de la segunda vuelta es un mecanismo que promueve la democracia y que promueve incluso que hayan conversaciones entre personas, entre partidos, para hacer alianzas, como en el caso en que estamos en este momento, y que haya una votación donde quien nos gobierne esté gobernando con más de 50%. Yo creo que también necesitamos un mecanismo en el cual haya mayor representatividad de todos los sectores. Y no solamente, por ejemplo, en la legislatura, sino también en las legislaturas municipales no hay suficiente representatividad y deberíamos aumentar la democracia. Muchísimas gracias. Continuamos con Suani Enid Vargas, candidata a la Cámara de Representantes por acumulación del PPD. En mi caso, yo favorezco el método de la segunda vuelta o el ranking vote choice. Yo entiendo que es importante. Según dice la compañera, la mayoría sí manda. Sin embargo, para que el gobernante tenga mayor poder en la toma de decisiones y no esté tan fragmentada la ciudadanía, yo creo que es importante implementar estos nuevos conceptos enmendando la Constitución de Puerto Rico para favorecer lo que la mayoría de la gente quiere al final del día. Muchísimas gracias. Continuamos o finalizamos esta ronda con Denis Márquez, candidato a representante por acumulación del PIB. Hemos estado abiertos durante este cuatrienio a discutir nuevas miradas, nuevos cambios a la Constitución de Puerto Rico en el ámbito de la segunda vuelta o de la forma de elegirse en Puerto Rico, más allá de algunas vistas públicas, una discusión con constitucionalistas, pues no se pudo adelantar mucho más allá. Yo creo que no podemos perder de perspectiva que aunque tenemos que seguir aspirando a una mayoría, la realidad electoral de Puerto Rico y particularmente estas próximas elecciones va a demostrar todo ese cambio electoral en Puerto Rico, la existencia de múltiples partidos políticos. Pero también hay que hacer una mirada al concepto de la proporcionalidad en la Asamblea Legislativa. Todos los partidos políticos son afectados por el modelo actual. Y digo todos, son todos, porque muchas veces sacamos un % de votos diversos partidos políticos, pero estamos subrepresentados en la Asamblea Legislativa y por el mecanismo o el esquema territorial que se establece en el artículo 3 de la Constitución. Me parece que todas esas miradas de cambio son parte y las elecciones nos pueden dar un resultado sobre eso para mirarlo el próximo cuatrienio. Muchísimas gracias. Ahora llegó el momento de pasar a nuestro quinto tema de la noche. El quinto tema de la noche tiene que ver con el sistema UPR. Y por último queremos abordar un pilar histórico en el desarrollo de Puerto Rico que, como acabo de mencionar, es el sistema UPR. Con el mandato de la Junta de Supervisión Fiscal, la asignación de fondos ha disminuido significativamente, poniendo en riesgo la estabilidad de la institución y afectando su capacidad de brindar una educación de calidad. La pregunta para los 5 es la siguiente: ¿cuál es su postura sobre esta situación y cómo propone defender una asignación de fondos adecuada para la UPR y que sea recurrente para nuestra Universidad de Puerto Rico? Y comenzamos esta ronda de preguntas con Mariana Nogales Molinelli, candidata mediante nominación directa del Movimiento Victoria Ciudadana. Para nosotros garantizar el desarrollo económico de Puerto Rico y el desarrollo que necesita la juventud en Puerto Rico para quedarse aquí, tenemos que reformar la Universidad de Puerto Rico. Y hay un proyecto de reforma universitaria que fue muy discutido en el Senado y muy poco discutido en la Cámara de Representantes para aumentar el nivel de democracia y de independencia de la Universidad de Puerto Rico. Hemos propuesto que se regrese la fórmula del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, pero eso no es suficiente. Nosotros tenemos que reducir la matrícula a un costo accesible para que el propósito de la Universidad de Puerto Rico se garantice, que es
que sea accesible para todos los sectores de la sociedad. La Junta de Control Fiscal va a ser un gran obstáculo, pero nosotros también podemos ser un gran obstáculo para la Junta de Control Fiscal, y mediante el reto y la insistencia de proteger a la Universidad de Puerto Rico como el proyecto o uno de los proyectos más importantes de desarrollo económico, nosotros trancarle el bolo a la Junta de Control Fiscal. Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Continúa el turno con Tatiana Pérez, quien es candidata por acumulación del Partido Nuevo Progresista a la Cámara de Representantes. Estudié en la UPR y creo que cada puertorriqueño que estudia en la UPR se debe sentir orgulloso del mismo. Pero hay una realidad. Hay una realidad que la Junta de Control Fiscal está y bajo el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, y hay una realidad que también la Universidad de Puerto Rico ha tenido una merma del 30% en los últimos 5 años de matrícula. Más sin embargo, tenemos que buscar la oportunidad y la opción de crear una Universidad de Puerto Rico mucho más atractiva, ¿verdad? Para no solamente para los estudiantes de Puerto Rico, sino para los estudiantes, ¿verdad?, de manera internacional. Nuestra próxima gobernadora de Puerto Rico, en su plan de acción para Puerto Rico, ha promovido que se brinde una UPR técnica y una UPR virtual, promoviendo opciones más reales para los jóvenes como yo, que tuvimos que trabajar en un momento para poder pagar nuestros estudios, para poder pagar nuestros hospedajes, y a veces se nos hacía complicado, ¿verdad?, tener unos horarios de diferentes horas. A veces yo tenía que entrar a las 7 de la mañana para la próxima clase a la 1 de la tarde. Así que promover, y ya sé que está de forma virtual, pero crear un campo virtual completamente para garantizarle a esas madres jefas de familia, a esas madres solteras, a estos jóvenes que tienen que trabajar una opción real en la Universidad de Puerto Rico. Necesitamos una universidad competente y acorde y atemperada con nuestra actualidad. Así que ese es mi compromiso junto a quien sin duda alguna será nuestra próxima gobernadora. Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Ahora continuamos con el candidato o con la candidata del Partido Popular Democrático a la Cámara de Representantes por acumulación, Suani Enid Vargas Laureano. Yo creo que es importante restituir lo que es la reforma, la fórmula de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad?, para asegurar que los fondos lleguen a la Universidad de Puerto Rico. También es bien importante que no dejemos fuera lo que es el Conservatorio de Música y la Escuela de Artes Plásticas. Ellos también forman parte del programa de educación superior de Puerto Rico, y es bien importante y bien meritorio que todas las entidades públicas de educación superior sean atendidas. Le reformulo la pregunta, Suani, porque quisiera conocer, aparte de que usted dice que hay que reformular o restablecer la fórmula de la UPR, la pregunta lo que busca es ¿cuál es la postura de usted con relación a la Junta de Supervisión Fiscal, que ha cortado precisamente el presupuesto de la UPR, y cómo propone defender una asignación de fondos adecuada y recurrente para la Universidad de Puerto Rico? Tiene 30 segundos. Nuestra responsabilidad desde la Cámara de Representantes es obvia, es defender la educación en Puerto Rico, y hay que luchar contra la Junta de Control Fiscal y contra quien sea para defender la educación, que es la primera ayuda de todos esos jóvenes que quieren educarse aquí en Puerto Rico, y la Universidad de Puerto Rico es esa fuente de acceso a la educación para personas con ingresos moderados. Muchísimas gracias. Continúa el turno el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez. No nos olvidemos que con la aprobación del plan de ajuste fiscal y de la ley, tanto este gobierno del Partido Popular y del PNP en la legislatura les restaron $300 millones a la Universidad de Puerto Rico, porque aceptaron cándidamente la imposición de la Junta de Control Fiscal que fuesen $500 millones el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, que ahora la Junta de Control Fiscal lo interpreta que cualquier ingreso que recibe la universidad se le descuenta ahí. Baja el presupuesto a $390 millones. Por lo tanto, tiene que haber un enfrentamiento a la Junta de Control Fiscal sobre el asunto de la Universidad de Puerto Rico, que ha sido la más golpeada, más vapuleada por la Junta de Control Fiscal. Y no nos olvidemos que los últimos 2 presidentes, inclusive el actual, han señalado en vista pública que el principal problema de pérdida de estudiantes en la Universidad de Puerto Rico es los altos costos de la matrícula. Y eso,
por décadas el movimiento estudiantil, desde mi época, lo había estado planteando, y eso es un tema que hay que atender, sobre todo en la legislatura, sobre los costos de la Universidad de Puerto Rico. Muchísimas gracias. Finalizamos este turno de preguntas con el senador independiente José Vargas Vidot. $157 el crédito. O sea, no estamos hablando ya de la Universidad del Estado. Estamos hablando de una puerta que se cierra ante el deseo de echar para adelante un país. La fórmula de 9.6%, esa es importante retomarla, pero hay algo más importante y es declarar a la Universidad de Puerto Rico como un asunto esencial para el país. La educación en la UPR debe de ser un elemento esencial. ¿Sabe que la Junta siempre y el gobierno que lo ha acompañado se ha resistido a identificar qué es esencial en nuestro país? Nosotros presentamos la reforma universitaria, el proyecto del Senado 172, que es un ejemplo de democracia participativa, pero en todos los recintos. Es más, yo no me atrevo ni a decir que yo lo presenté. Yo solamente fui el honrado con presentar ese proyecto. Sin embargo, fueron los mismos partidos que hoy se dan con golpes de pecho los que dicen que defienden a la UPR y empiezan sus discursos, yo soy producto de la UPR, los que esa noche, nosotros contando con 14 coautores y un autor, esa noche traicionaron al país derrotando ese proyecto. Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Ahora les hablo, miren, que los jóvenes han identificado que la politización dentro de la administración de la Universidad de Puerto Rico es una preocupación constante, ya que puede comprometer la independencia de la institución y afectar la toma de decisiones claves para su funcionamiento. La pregunta para los 5 es, ¿cuál es su postura sobre la politización de la administración universitaria y qué acciones tomaría para evitar que influencias políticas comprometan la autonomía de la Universidad de Puerto Rico? Esta ronda de preguntas comienza con la candidata a representante del Partido Popular Democrático por acumulación, Suani Enid Vargas Laureano. Yo creo que los gobernantes deben nombrar a los presidentes de la universidad no por favores políticos. Se tiene que hacer porque estén capacitados y comprometidos a la educación del país. Eso es lo esencial. Gente que quiera echar para adelante la Universidad de Puerto Rico, que tenga esa mentalidad de estar abierto a escuchar al profesorado, a escuchar a los estudiantes y depositarle el dinero donde realmente se necesita en la universidad y no para los amigos del alma. Muchísimas gracias. El segundo turno será para el representante del PIB, Denis Márquez. Es una realidad en este país que cambia el gobierno, cambia la administración de la universidad. Y si no estás de acuerdo con quién dirige la universidad, pues le cambian la junta de gobierno, te la inventas como junta de síndicos y creas un nuevo cuerpo de gente externa a la universidad que son las que la dirigen, y cambian los rectores y cambian los decanos, todo bajo por criterios políticos partidistas. El proyecto que hablaba el senador Vargas en su turno anterior fue retomado en la Cámara de Representantes y aprobado en la Cámara de Representantes. Obviamente murió en el Senado, pero es un ejemplo de un gran trabajo que hizo la comunidad universitaria, porque fue un proyecto balanceado. Fue un proyecto donde se le mantenían los poderes al gobernador de Puerto Rico y el consejo y consentimiento del Senado, pero había una participación efectiva de los componentes de la Universidad de Puerto Rico. Esa es la punta de lanza de la reforma universitaria y debe haber un compromiso de todos los que aspiramos a seguir, de llegar y seguir en la legislatura, de apoyar esa medida legislativa. Le sigue el turno al senador independiente José Vargas Vidot. Precisamente es reconocer que esa es una malignidad dentro de la Universidad de Puerto Rico y en cualquier universidad, en cualquier estado. Es decir, la autonomía universitaria se ve herida precisamente por la politización. En el caso de la reforma, nosotros especificamos, por ejemplo, que la Junta de Gobierno tenga un balance. No tenga un balance que se gire alrededor amarrado a la fortaleza, que tenga un balance donde se incluya facultad y estudiantes. Lo otro importante es que aquí la mayoría de las plazas en la Universidad de Puerto Rico, y yo fui profesor de la Universidad de Puerto Rico, son plazas por contrato. De manera que eso facilita
que haya una inmensa entrada de corrupción. No estoy diciendo que la gente que se contrate sean malos profesores, no, pero no se puede estabilizar una operación gerencial de acuerdo a criterios serios curriculares si lo que tenemos ahí es un entra y sale. Así que eso es importante considerarlo. Y es mucho más importante el hecho de que entendamos cuál es el costo de ese cambia politiquero. Porque aquí estamos considerando la Universidad de Puerto Rico como un costo, pero es una inversión para el país. Muchas gracias. Continuamos ahora con la candidata por acumulación a la Cámara de Representantes por el Partido Nuevo Progresista, Tatiana Pérez Ramírez. La autonomía de la universidad es importante, tener representación de las diferentes áreas y sectores también es importante, pero cumplir con la política pública del gobernador, ¿verdad?, en turno también es importante. Por eso es que yo entiendo que, ¿verdad?, debe de haber esta diversidad y que sea por mérito, ¿verdad?, la persona que esté ahí atendiendo estos asuntos estudiantiles, que esté posicionada. A veces la gente se cree que porque somos de un partido o de otro no tenemos la capacidad ni la preparación ni el peritaje, pero hay mucha gente dentro de los diferentes partidos con la capacidad, con el compromiso y con la honestidad de servirle al pueblo de Puerto Rico con la verticalidad que merece y sobre todo a la Universidad de Puerto Rico. Muchísimas gracias. Culminamos esta ronda de preguntas con la candidata a representante por acumulación mediante nominación directa de Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli. Pues como hemos visto, todos coincidimos, o casi todos coincidimos, en que hay que aprobar ese proyecto de reforma universitaria. Sobre todo porque es un proyecto que se gestó desde los distintos sectores de la Universidad de Puerto Rico. Esa es la manera de despolitizar la Universidad de Puerto Rico. Pero no solo eso es lo que va a garantizar que la universidad funcione de manera independiente y sin las interrupciones o interferencias del partido de turno. Así que tenemos que garantizar que el profesorado y los empleados que están en la Universidad de Puerto Rico tengan su permanencia y no estén por contrato para que se les haga justicia y volvamos a crear ese ambiente universitario donde los profesores puedan ser profesores y los estudiantes también puedan dedicarse a ser estudiantes universitarios. Muchísimas gracias. Ahora ya hemos cubierto los 5 temas principales, pero vamos a esta ronda relámpago. Esta me encanta. Y este primer turno, no he leído la pregunta, pero aquí están los nombres de ustedes 5. Así que el primer turno voy a empezar diciendo a quién le toca y luego le hago la pregunta. Acabo de coger un papelito aquí, déjenme encerrar esto. Y el primer turno, según lo que dice aquí, es para el senador independiente José Vargas Vidot. La falta de un sistema de transporte colectivo eficiente en Puerto Rico limita el acceso a los servicios esenciales como salud, educación y empleo. La pregunta para usted es, ¿qué pasos tomaría para apoyar y asegurar el desarrollo de un sistema de transporte colectivo eficiente que conecte a las comunidades más aisladas y cómo aseguraría la participación de las comunidades en el diseño? Bueno, yo creo que la pregunta la pregunta está al revés. Yo creo que lo que debíamos de considerar es el hecho de que son las comunidades en comunidad las que determinan cuál va a ser la planificación urbana necesaria para desarrollar ese transporte colectivo. Segundo, debemos de considerar el hecho de que ya en Puerto Rico no caben más carros. O sea que la industria automotriz, que extrañamente en nuestro país se ha convertido en un indicador de progreso. Aquí se habla de que cuántos carros se venden o cuántos carros no se venden, es un indicador cuando es todo lo contrario, es un indicador de retroceso. Así que yo creo que es importante, primero, reconsiderar la vía del metro, ¿verdad? ¿A dónde va a parar el metro? ¿Realmente responde a nadie como es en este momento o podemos ampliarla según las comunidades? Lo segundo es el desarrollo justamente de un transporte colectivo que haga innecesario movilizar más carros en transportación individual. Yo creo que para eso hay que considerar incentivos precisamente para lograr que el transporte colectivo no sea de ninguna manera, igual que la Universidad de Puerto Rico, un costo para el país, sino una inversión que va a redundar en la posibilidad de mejores empleos, de llegar más rápido
de mejor salud y de poder lograr que se unan las posibilidades de éxito en oferta y las posibilidades de éxito en demanda. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ver para quién es la próxima pregunta. Y acabo de coger, ay, lo solté. Upsi. Anyways, no se ve. Vamos a ver. La próxima pregunta lo es para Tatiana Pérez Ramírez, candidata a la Cámara de Representantes por acumulación del Partido Nuevo Progresista. Y la pregunta para usted es la siguiente, Tatiana. En este ciclo electoral hemos visto una reducción de nuevos electores inscritos, lo cual podría apuntar a una posible supresión del voto. De los electores hábiles para votar, al momento solamente se han podido inscribir alrededor de 91.443. Además, organizaciones y la sociedad civil denunciaron que la participación de la Comisión Estatal de Elecciones para inscribir electores fue insuficiente e irresponsable. ¿Usted está de acuerdo con esta apreciación? Es la pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué propone para asegurar que una mayoría de personas hábiles para votar estén debidamente inscritas de cara a futuros procesos electorales? Lo primero que es la educación. Nuestros jóvenes, ¿verdad?, y nuestros constituyentes, el pueblo de Puerto Rico tiene que entender que el proceso de inscripción, reactivación para poder estar inscrito y poder votar en las elecciones generales se da desde enero, después del año electoral, hasta lo que establece la ley, que en este caso fue el 21 de septiembre. O sea, tenemos 4 años para inscribirnos, reactivarnos, para poder ejercer nuestro derecho al voto. Eso es importante y fundamental. E incluso en este año se creó un sistema digitalizado que en el programa, en el movimiento ERES, en el programa ERES, donde los jóvenes y cualquier otra persona se podía inscribir de forma más fácil e inmediata. Obviamente hay espacios para mejorar, pero sí nos estamos adelantando al futuro. Sí estamos construyendo unas formas y unas vías más accesibles y más fáciles para que nuestros jóvenes y para que nuestros adultos y para que cualquier puertorriqueño se pueda inscribir. Así que vamos en la vía correcta, hay cosas que mejorar, hay cosas que atender y obviamente vamos en la vía de ese cambio. Tenemos el tiempo para inscribirnos, tuvimos 4 años. Sí me consta que vamos a las escuelas y muchas veces los muchachos no se quieren inscribir porque tienen una desconfianza, porque tan siquiera no les importa votar. Cuando a veces yo hablo en los centros comerciales, mira, tienes la tarjeta electoral, estás inscrito, vas a ir a votar. Eso a mí no me interesa. El desinterés no es lo mismo que la falta de acción. Muchísimas gracias a Tatiana Pérez Ramírez. El próximo turno, voy a coger aquí un nombre, es para Mariana Nogales Molinelli. Y la pregunta para usted, Mariana, es la siguiente. El costo de la educación en la UPR ha aumentado considerablemente en los últimos años, lo que ha dificultado que muchos estudiantes, especialmente los de sectores económicamente vulnerables, puedan completar sus estudios sin endeudarse o abandonar su educación. La pregunta para usted es, ¿qué alternativas usted buscaría para las continuas alzas de precios sobre la matrícula y garantizar que los estudiantes puedan culminar su educación? Pues mira, en Puerto Rico existe lo que la organización Espacios Abiertos ha denominado el presupuesto escondido. Y ese es el presupuesto que el gobierno deja de recibir porque hay unos incentivos a distintos sectores, farmacéuticas, pero también los decretos de las leyes 20 y 22. Nosotros tenemos que revisar ese código de incentivos para garantizar que el crédito de la matrícula subgraduada, que actualmente está en $157, vuelva a lo que era antes del 2017, a $57. De esa manera nosotros abrimos la universidad y permitimos que los estudiantes, sobre todo los estudiantes que reciben becas, puedan dedicarse a ser estudiantes universitarios, puedan hacer vida universitaria. Y nosotros también tenemos que garantizar no solamente el que se reduzca ese crédito, que lo podríamos atender mediante cobros adecuados a estas personas que no están pagando suficientes contribuciones. Y tenemos que
garantizar que haya hospedaje accesible y que también los dos hospedajes de la Universidad de Puerto Rico, en términos del Resicampus y la Torre del Norte, estén disponibles para los jóvenes de todo el país. Muchas gracias. El próximo turno, lo acabo de sacar aquí, el cuarto turno, es para Denis Márquez Lebrón. Y la pregunta para usted es de un tema que los jóvenes insisten y tiene que ver con el ambiente. Y es la efectividad de los esfuerzos de acción ambiental se ve continuamente afectada y entorpecida por la falta de comunicación entre las agencias. ¿Cómo contempla su candidatura a abordar esta desconexión entre los distintos entes gubernamentales? ¿Y qué mecanismos de colaboración propondría para asegurar respuestas efectivas a los riesgos ambientales que enfrentamos en Puerto Rico? Bueno, yo creo que más que comunicación es falta de voluntad. Yo creo que la Agencia de Gobierno de Puerto Rico, en términos del tema ambiental, deja mucho que desear, ¿no? Empezamos que todo el mecanismo ambiental de permiso de Puerto Rico no está realmente bajo el Departamento de Recursos Naturales, está bajo el Departamento de Desarrollo Económico. Tenemos que aspirar a un desarrollo económico, pero tiene que ser sustentable. Y por lo tanto, tenemos un conjunto inmenso de legislación presentada sobre ese tema, desde el asunto de la ley de costas, que es fundamental, que todavía tenemos la legislación del siglo XIX, la moratoria, pero más de 25 medidas relacionadas con todo el asunto de las zonas marítimas y el asunto del aeropuerto, las propuestas de protección de lugares en Puerto Rico en términos de reservas naturales, y las agencias de gobierno tienen que tener la responsabilidad de proteger cada uno de esos lugares y promover el desarrollo de un medio ambiente no solo para proteger los recursos, sino en beneficio de la gente que habitamos en esta isla. Muchísimas gracias. Por último, le damos el espacio a la que nos queda, a Suani Enid Vargas Laureano. Y la pregunta para usted, Suani, es, reconociendo la modernidad en diferentes formas de trabajo, ¿qué propuestas tiene su candidatura para fomentar un entorno laboral más inclusivo que reconozca nuevas formas de trabajo, como lo es el trabajo remoto, y que valore el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal? Yo creo que es bien importante que los empleadores acepten la nueva realidad que existe. El trabajo remoto llegó para quedarse. Obviamente hay trabajos que requieren que sean presenciales, pero hay trabajos que ya se pueden hacer de forma remota, y esto beneficia, además de la juventud, ayuda a las mujeres que muchas veces tienen la carga de los hijos y les ayuda a poder tener su jornada laboral completa. Y esto también, un punto relacionado, ayudar a los jóvenes y a las mujeres de que cumplan su jornada completa, pues también es posible si se extiende el horario escolar, para que los estudiantes se queden en la escuela y las madres y los padres no tengan que interrumpir su jornada laboral para ir a buscar a sus niños. Yo creo que eso es bien importante atenderlo. Y las tecnologías, tenemos una población de adultos mayores en Puerto Rico que es la más grande. Así que tenemos que buscar la forma de incorporarlos, adiestrarlos a que estén adecuados a las nuevas tecnologías para trabajar en equipo con la juventud y la gente con mayor experiencia. Muchísimas gracias. Ahora, por supuesto, no podíamos cerrar las rondas de preguntas sin una ñapita. Así que añadimos una última pregunta a la que todos van a tener la misma oportunidad de responder y tendrán 1 minuto a esta pregunta. Y es la siguiente. Los indicadores de gobernanza y anticorrupción del Banco Mundial han señalado un deterioro en los controles de corrupción en Puerto Rico. Además, el aumento en los casos de corrupción a nivel federal colocan a la isla como una de las jurisdicciones con más sentencia per cápita. Sabemos que un área especialmente vulnerable a esto es la contratación de los servicios. La pregunta para todos ustedes es, ¿cómo propone usted proteger los fondos públicos y qué medidas o reformas sugiere para combatir la corrupción, garantizando que los recursos se usen de manera justa, eficiente y transparente?
El primer turno lo comenzamos con la candidata a la Cámara de Representantes por acumulación del Partido Nuevo Progresista, Tatiana Pérez Ramírez. La corrupción es un acto que no se puede justificar ni tan siquiera perdonar. Necesitamos fomentar, ¿verdad?, una legislación donde aquella persona que haya cometido este acto tenga que devolver, que justicia le haga que tenga que devolver todo el dinero que haya tomado. Tenemos que devolverle las herramientas y el dinero que una persona con falta de compromiso, con falta de valores, con falta de carácter, le tomó al pueblo de Puerto Rico. Un centavo que le tomen al pueblo de Puerto Rico, un centavo que tienen que devolver. No podemos generalizar y decir que un partido es un partido corrupto. Dentro de los partidos sí hay gente corrupta que le faltan a la confianza del pueblo, que le faltan a los valores y a los principios que cada ser humano debemos de tener. Pero dentro de estos partidos también habemos personas como yo, íntegras, que hemos tenido que trabajar fuertemente, prepararnos y educarnos para llegar aquí y hacernos disponibles. Y es muy injusto que se nos llamen a todos corruptos. Yo vengo de un hogar donde mi mamá y mi papá me enseñaron valores y respeto. Y no podemos tolerar la corrupción. Yo tengo un hijo por el cual tengo que velar los mejores principios para Puerto Rico. Yo necesito que Puerto Rico tenga las herramientas para echar para adelante, para que mi hijo pueda estudiar aquí y se pueda quedar aquí. Así que esos actos de corrupción no se pueden permitir de ninguna parte de donde venga. Y la corrupción no solamente es tomar dinero, la corrupción también es mentir, la corrupción es hacer trampa, la corrupción es negar de dónde salimos y de dónde somos. Muchísimas gracias. Continuamos el turno. El segundo turno es para el representante del PIB, Denis Márquez. Añado a las estadísticas que mencionaste, las que ha señalado, durante muchísimas décadas la Oficina del Contralor, en este caso la Contralora, sobre la pérdida de millones de dólares en Puerto Rico por asunto de construcción. En Puerto Rico hay un código penal que establece un montón de delitos sobre la función pública, hay un código anticorrupción, pero no hemos atendido el tema de la contratación, del clientelismo político en Puerto Rico en el proceso electoral, de cómo se aportan a campañas políticas en la espera de contratos, en la espera de nombramientos, como también es corrupción en la medida en que tú atornillas empleados de confianza en puestos de carrera, perjudicando a unos que llevan décadas trabajando en esa agencia de gobierno, y que no se utilice el principio del mérito. Hay que tener la voluntad no solo de aplicar las leyes, sino también de demostrarlo con sus acciones, pero sobre todo con toda la experiencia que uno ha tenido de un servicio limpio al país. Muchísimas gracias. Le sigue el turno Mariana Nogales Molinelli, candidata mediante nominación directa del Movimiento Victoria Ciudadana. Pues mira, yo creo que ustedes han dado en el clavo y sin duda uno de los ejes más importantes de la corrupción es todo ese proceso de contratación. Aquí anteriormente los municipios se encargaban de recoger la basura y sabemos qué ha ocurrido con las compañías que se dedican a recoger la basura. Aquí también los conserjes, todos los conserjes de todas las agencias de gobierno los eliminaron y ahora están subcontratados, ¿verdad? Una de las compañías es Perfect Cleaning y desde ahí se gesta la corrupción porque se favorece a ciertas personas, particularmente a las personas que donan a las campañas políticas o a las personas que son del partido político. Por eso se ha propuesto desde la legislatura y en este cuatrienio también que se prohibiera o se pusiera una limitación en las aportaciones a campañas políticas de personas que tienen contratos con el gobierno de Puerto Rico, para evitar precisamente en que haya lo que se llama un quid pro quo. Yo te doy una aportación a tu campaña y tú me das un contrato. Eso hay que eliminarlo ya de Puerto Rico. Muchísimas gracias. Continúa Suani Enid Vargas, candidata a la Cámara de Representantes por acumulación del Partido Popular Democrático. La corrupción es un mal repudiable y como gobierno tenemos que seguir promoviendo la ley de transparencia y que todo el mundo tenga acceso a la información. El gobierno abierto es fundamental. Cosas como desde el recogido de la basura, a quién se le dan los contratos, toda la información debe ser accesible al pueblo. Y esto ha costado trabajo, y especialmente en los municipios.
adaptar a los municipios a estas nuevas tecnologías y que la información es pública nos ha costado un poco, pero tenemos que seguir trabajando arduamente para que se siga fomentando y se cumpla con la ley. Muchísimas gracias. Culminamos esta ronda con el senador independiente José Vargas Vidot. Es necesario que podamos crear lo que se llama una comisión ciudadana de auditoría. Una auditoría ciudadana, como la hemos pedido para la deuda, ¿no? Que funcione permanentemente y tenga la capacidad de poder reclamar la rendición de cuentas y tenga la posibilidad de que ante ese reclamo haya consecuencias cuando las cosas se hacen mal. Yo creo que es importante señalar el hecho de que, por ejemplo, nosotros hemos presentado legislación para limitar, para prohibir el cabildeo en la rama ejecutiva. Hemos presentado legislación para prohibir el cabildeo en la rama judicial. Y hemos presentado legislación para prohibir, para regular rigurosamente el cabildeo dentro de la rama legislativa. Sin embargo, todas esas cosas quedan atrapadas en la más inmoral de las corrupciones, el caucus, el cáncer de la democracia. Si nosotros y nosotras estamos obligados hoy a cambiar todo ese escenario. Y no debemos de pensar en buenas personas o malas personas, debemos de entender que estamos obligados por ley natural a cambiar este sistema de tal manera que no nos sigan rompiendo el corazón. Que eso es lo que quiere decir corrupción. Corruptum, romper el corazón, romper la esperanza. Muchísimas gracias. Nosotros hemos concluido esta ronda de preguntas y llegó el momento de que los candidatos y candidatas a la legislatura por acumulación expresen sus planteamientos finales. Cada uno deberá responder cuál es su compromiso con la juventud de Puerto Rico de cara al próximo cuatrienio. Y comenzamos este turno de final con el senador independiente José Vargas Vidot. Yo no sería senador independiente si no fuera por la juventud. Yo no podría levantar mi voz en ningún momento en la legislatura como lo he hecho continuamente si no fuera por las juventudes en este país. A mí me parece importante que ustedes sepan que garantizar mi apoyo a la juventud es palabra. Yo creo que lo que debemos de garantizar es una acción entre todos y entre todas, de tal manera que saquemos a este país de la toxicidad, del desencanto, de la desconfianza que nos han sumido los adultos y las generaciones. Yo admito que hemos metido la pata. Yo admito que necesitamos el perdón de ustedes. Yo admito con toda la humildad del mundo que nosotros no le hemos estado dejando un mundo adecuado para que ustedes desarrollen sus inquietudes, sus sueños. Yo creo que ya es hora de que ustedes sepan que yo en la legislatura procuraré redimirme políticamente a nombre de todos los que no lo han hecho, de tal manera que volvamos a soñar, volvamos a sentir y volvamos a amar. Muchísimas gracias. Le sigue el turno final a la candidata a representante por acumulación del Partido Nuevo Progresista, Tatiana Pérez Ramírez. Yo vengo a ofrecerle mi experiencia como joven y como la misma experiencia que tienen cientos de jóvenes, que tenemos que venir de abajo, que nos toca fuerte, que nos toca trabajar, emprender y que nos toca vivir en un Puerto Rico quizás que no tiene la justicia para nosotros los jóvenes. Yo tengo por quién trabajar, por quién luchar y a quién dejarle un legado. Soy mamá de un joven de 14 años que aspiro a que se quede en Puerto Rico y que tenga todos los recursos aquí en la isla. Yo no te vengo a pedir una segunda, ni una tercera, ni un cuarto término. Yo te vengo a pedir mi primer término para poder ser puntual y responsable con las necesidades que tienen los jóvenes agricultores, los jóvenes que están emprendiendo pequeños y medianos comerciantes, aquellos jóvenes que quieren estudiar no quizás en un sistema universitario, sino en un curso vocacional técnico y a veces no tienen las herramientas. Yo pongo mi corazón, mi empeño y sobre todo la voluntad de hacer cosas distintas. Puerto Rico es una isla sobrelegislada. Necesitamos una voz fuerte, una voz que resuene en nuestro 100 por 35, que derogue leyes, que atempere leyes y que venga a trabajar por la necesidad del pueblo. Necesitamos gente con valores, con justicia, que le devuelva las herramientas a la familia. Cuando le devolvamos las herramientas a la familia, los problemas sociales van a terminar. Necesitamos gente comprometida y sobre todo gente que apueste a ser mayoría
para poder cumplir los proyectos de ley. Muchísimas gracias. Continúa Denis Márquez Lebrón, candidato a representante por acumulación del PIB. Mi primera exhortación o mi primera solicitud es a, por ejemplo, esta organización que tienen su agenda y que es un documento en donde plantean un conjunto de ideas, que las comparen, que vayan a ver y analizar los programas de gobierno de cada partido político para que tengan esa oportunidad de tomar decisiones pensadas y que también miren el historial de cada partido político, que miren el historial de sus componentes, que miren como por ejemplo con la alianza hemos unido gente de dos partidos políticos, pero también con experiencia, gente joven, gente que está empezando por primera vez a ser parte de una campaña política, de un puesto político, pero también adultos mayores, trabajadores, líderes obreros, mujeres y hombres que quieren transformar este país, que quieren una patria nueva, que quieren que triunfe la esperanza. Esa es la invitación que le hacemos a toda la juventud y a todos los electores de Puerto Rico. Muchísimas gracias. Prosigue la candidata de Victoria Ciudadana mediante nominación directa, Mariana Nogales. Pues mira, yo quería hablar con los jóvenes y decirles que durante estos 3 años y medio que yo he estado en la legislatura, y es la primera vez que he estado en la legislatura, me he dado cuenta que es un milagro que este país más o menos funcione. La cosa está mala en todas y cada una de las agencias y hay mucho por lo cual trabajar. Pero mi compromiso con la juventud es continuar trabajando para que ustedes puedan tener un mejor país, porque la justicia intergeneracional nos obliga a dejarle a las generaciones futuras un mejor país que el que nosotros recibimos, al menos igual. Y definitivamente que cuando yo tenía 18, 19 años, Puerto Rico funcionaba mejor que ahora que tengo 50 años. Así que eso yo se los debo a ustedes y también los invito a que ustedes consideren lo que yo nunca tampoco había considerado, y es meterse en la política, atreverse a ser candidatos y candidatas y atreverse a reemplazarlos a nosotros cuando ustedes estén listos. Muchísimas gracias. Finalizamos con la candidata a la Cámara de Representantes por acumulación del Partido Popular Democrático, Suani Enid Vargas Laureano. Soy una joven que se hizo disponible para el país. Soy Suani Enid y nuevamente te pido que me des la oportunidad de llegar a la Cámara de Representantes a trabajar por todas y todos. Soy una joven que quiere lo mejor para su país, que quiere trabajar por la vivienda accesible y asequible para todos los jóvenes de Puerto Rico, pero sin olvidarme de los jóvenes con diversidad funcional que necesitan tanto y tanto. Hay jóvenes que quieren ascender hacia la vida independiente y no tienen los recursos. El sistema educativo del país, cuando terminan en cuarto año, se queda ahí y todos esos jóvenes no tienen qué hacer. Y los padres, esa carga queda en ellos. Yo voy a la Cámara de Representantes con un compromiso de velar por esas poblaciones. Cuento con ustedes. Mi nombre es Suani Enid. Soy la candidata más joven a la Cámara de Representantes por acumulación y velaré por tus derechos. Muchísimas gracias a todos los presentes por su disponibilidad y presentar sus propuestas ante los problemas que aquejan a la juventud. Con esto damos por concluido este conversatorio y los invitamos a todos ustedes a seguir las redes sociales de Mentes Puertorriqueñas en Acción para que se mantengan informados sobre los talleres, las intervenciones educativas y las herramientas que habrán de cara al 5 de noviembre. Nuevamente queremos agradecer a Metro Puerto Rico, 9 millones y a Telemundo por apoyarnos en la amplificación de este conversatorio. Igualmente una enorme gracias a todos y a todas las jóvenes que participaron de la redacción y creación de la Agenda de Juventudes que hizo posible este conversatorio. Y por último, a Furia Inc., Sembrando Sentido, Vota Fácil PR y Sierra Club de Puerto Rico por apoyar en la convocatoria de estos jóvenes, así como en la edición de la agenda y la redacción de las preguntas para este conversatorio. Muchísimas gracias y que tengan todos una excelente noche.